Hola para todos, somos los pastores Rolando y Silvia Cortés de la iglesia Life en el Camino. Y en este día estamos teniendo un programa especial, un programa relacionado con uno de los temas comunes. Y es que estamos envueltos en un serio asunto en la sociedad. Estamos en un tiempo en el que realmente hay necesidad de informar, de formar y de transformar. Estamos en un tiempo en el que necesitamos compartir la verdad de las Sagradas Escrituras. Necesitamos compartir el mensaje del Señor, pero también necesitamos recibir educación por los profesionales. En este día quiero aprovechar este tiempo para tener una conversación. Vamos a tener una conversación acerca de la ansiedad. Y para tener esta conversación equilibrada, hemos invitado al psicólogo Esteban, un hombre joven, profesional, que es cristiano, que ama a Dios, que tiene en su corazón un llamado para la obra de Dios. Esteban trabaja en la obra del Señor, es parte de nuestro equipo de trabajo. Y también la pastora Silvia, que es educadora, licenciada en Filología e Idiomas, con camino hacia la obra del Señor, su corazón dispuesto a la obra del Señor. Pero hoy queremos, desde la óptica profesional, desde la óptica espiritual y desde la óptica de educación, hablarles a ustedes. Este es un tema muy importante. El mundo está envuelto en serias dificultades por todo lo que está ocurriendo y necesitamos dar una respuesta. La iglesia, aparte de orar, que este es el primer punto y el más importante, también tiene respuestas sociales, respuestas reales, respuestas físicas, respuestas espirituales. En todos los sentidos podemos dar una respuesta. Así es que primero las damas, pastora Silvia, bienvenida a este programa especial de hablar de la ansiedad desde el corazón profesional, pero también desde el corazón de siervos del Señor. Bienvenida, pastora Silvia. Sí, gracias, buenos días para todos y sabemos que este es un tiempo muy especial que el Señor nos está regalando y escuchando hoy las noticias, que me gustaría empezar con eso, y es que el tiempo de estar en casa se nos va a alargar un poco más por seguridad. Entonces, en medio de todo esto tenemos que guardar la calma. Y a veces guardar esa calma no es tan fácil. Es un tema que nos toca a todos, no es solamente a un grupo de personas o sí, no es solamente a un grupo, es a todos. Todos estamos envueltos en esta situación, todos de alguna manera sentimos un grado de ansiedad, sentimos un grado de preocupación, pero ¿cómo lo vamos a manejar? Entonces eso es lo que hoy vamos a hablar y pues me gustaría que Esteban, tú que por la parte de la psicología, primero, ¿qué podrías decirnos acerca de esto? Bueno, primeramente saludo a todos los que nos están viendo. Gracias, pastores, por esta invitación nuevamente. Y bueno, antes de empezar, si es algo que tenemos que hablar, pastor. Yo quiero, y perdónenme, yo quiero Tranquilo. orar. Yo quiero que oremos. Sí, por favor. Yo quiero que oremos y ustedes que ya están ahí conectados, gracias por estar pendientes de este programa y gracias por conectarse con nosotros. Quiero orar y quiero que ustedes ahí nos acompañen a orar. Porque nuestro anhelo es que las gentes sean llenas de la paz del Señor, que las vidas sean ministradas. Y la mejor manera de recibir paz es orando. Y quiero que juntos oremos. Donde están, ayúdenos, acompáñenos a orar. No importa cómo usted ore, sus palabras, pídale al Señor que este tiempo sea de gran bendición para tantas personas. Padre, en el nombre del Señor Jesús, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por esta oportunidad. Gracias por permitirnos llegar al corazón de tantas personas a través de la radio, a través del Facebook, a través del YouTube, donde nos permitas llegar, Señor, que ahí tu paz sea establecida. Que donde haya ansiedad,
ahí tu presencia tome control. Señor, nosotros estamos en tus manos, las gentes que nos están escuchando y nos están viendo, los que nos van a escuchar y los que nos van a ver, que también estén en tus manos y que tú tomes este tiempo. Habla a través de Esteban, habla a través de la pastora Silvia y habla a través de mi vida. Señor, que desde estas tres ópticas, la psicología, la educación y el pastorado, podamos dar una vida, palabras de vida a cada persona hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias por orar con nosotros y por tomar este tiempo tan especial. Así es que, si usted tiene preguntas, si usted quiere conversar con nosotros, por favor, escríbanos un WhatsApp al 202-239-1076. 202-239-1076. Estaremos por espacio de 1 hora compartiendo con ustedes sobre el tema de la ansiedad. Así es que, bueno, vamos a empezar por la parte de Esteban, desde tu óptica, como dice la pastora Silvia, desde tu óptica como psicólogo, desde tu óptica como profesional, todo lo que está sucediendo, todo lo que se está generando. Conversamos un poquito sobre esto, que nuestros hermanos, amigos que nos están escuchando reciban una palabra en este momento. Bien, primeramente es necesario entender qué es el concepto de ansiedad, ¿no? Este es un conversatorio donde vamos a estar tratando este tema. Y desde la psicología quiero que las personas puedan entender la definición más asertiva, que la puedan entender también en sus casas y nosotros podamos tener una cercanía a lo que es la ansiedad. Quiero empezar diciendo que a veces nuestro lenguaje coloquial entre nosotros mismos o la comunicación o las palabras que usamos entre nosotros a veces no le hallamos el sentido que es. A veces decimos, esta persona es bipolar. Pero no sabemos que la palabra bipolar es un trastorno de conducta que es muy fuerte. Entonces, a veces hablamos de la ansiedad. Pero, ¿qué es la definición real de la ansiedad? Y cómo podemos entenderla y acercarnos un poco más a este concepto para poder entender los desencadenamientos que esta trae. Quiero empezar definiendo la ansiedad, que tiene la ansiedad tiene como el objetivo principal, cuando hablamos del miedo también, que es un organismo, ¿sí?, que activa mecanismos cerebrales, primeramente internamente, y tiene como objetivo manifestar la alerta para todas las circunstancias de nuestras vidas. Hablábamos de que el temor es una emoción natural en nosotros. Hay mecanismos que Dios creó cerebrales en nosotros que son naturales, ¿no?, como mecanismos de defensa. La ansiedad tiene también mucho que ver con esta parte adaptativa del ser humano. Entonces creo que Dios ha puesto todo esto de una manera natural en nosotros, pero las circunstancias han llevado a que estos mecanismos de defensa o estas emociones pongan un escudo para poder sobrevivir, ¿no?, y adaptarse a la vida. No creo que Dios haya creado la ansiedad siempre para algo malo o para tenerlos alerta todo el tiempo ante un peligro. Y quiero hablarles de dos. No hay varios tipos de ansiedad, ¿no? Hay diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Pero quiero que usted me pueda entender en cuanto a la definición. La ansiedad es adaptativa, primeramente, ¿listo? No es crónica. Cuando usted dice tengo ansiedad, esto no quiere decir que haya un trastorno en usted en ese momento. Es decir, que quiere decir que no es continuo. Exacto. Es por un periodo de tiempo. Quiero ponerles este ejemplo. Cuando usted va en su carro y el tráfico es tremendo, algo empieza a pasar en su cuerpo. Usted empieza a tener reacciones físicas en su cuerpo. Usted empieza tal vez a comerse las uñas, a hiperventilar, su ritmo cardíaco cambia, usted empieza a usar palabras que de pronto no son debidas, usted empieza a desesperarse. Hay estresores que detonan conductas, pero la ansiedad es una alerta adaptativa. ¿Cómo es adaptativa? Los jugadores de fútbol, antes de salir a los campos para iniciar su partido,
ellos tienen ansiedad. Ujú. E incluso esa ansiedad les hace reforzar positivamente el rendimiento de su juego. Ujú. Entonces ellos dicen tengo ansiedad, esa ansiedad de ganar, esa ansiedad de triunfo. Los estudiantes en sus universidades conocen cuando hay ansiedad antes de un examen, Claro, ¿no? están como, Ajá. ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Lo paso o no lo paso? Y sí, Sé, pero de pronto fallo. exacto. Sí. Entonces resulta que esta ansiedad es algo natural Ujú. y es algo adaptativo, ¿no? Pero cuando esto se vuelve cuadros crónicos o patológicos, como los que hablábamos con el temor, ya entonces no deja de ser adaptativo, sino desadaptativo. Ya no deja de ser funcional, sino que pasa a ser disfuncional. O sea, de alguna manera, la ansiedad, como tú lo mencionas, es parte de lo que Dios puso en nosotros. Claro que sí. Por un lado, está el que podemos sentir un grado de preocupación por lo que viene, no mala, sí, normal, natural, porque necesitamos como generar tal cosa, pero por el otro lado se convierte en mala cuando está ya llevándonos a desórdenes. Claro que sí. Ahora, yo encontré una definición de ansiedad por la Organización de Recursos en cuanto al estudio de los psicólogos y los psiquiatras, y me llamó muchísimo la atención y creo que se puede aplicar esto en el sentido de la parte mala de la ansiedad. Y es que ellos definen ansiedad como algo que se experimenta como ahorcar o ahogar. La ansiedad puede generar el sentimiento de que te está ahorcando algo o que te está ahogando algo, por supuesto no físicamente sino emocionalmente, internamente, y eso es lo que provoca en ti el que quieras correr, el que genere algunos pensamientos que no son los mejores, y también encontré que la ansiedad está muy conectada con la preocupación. Las dos tienen un sentido bíblico, hablando en términos bíblicos, en términos de las Sagradas Escrituras, las dos están en la Biblia y sí, como dice Esteban, las dos están siendo parte de la naturaleza humana. El riesgo es cuando se sale la ansiedad y se convierte en un problema para la convivencia o se convierte en un problema para el individuo. Exacto. Sí. Un ejemplo que quiero darles. Toda ansiedad, cuando hablamos de refuerzos positivos, es lo que refuerza a la repetición de esas conductas. El desencadenante es una persona entrando a un ascensor. ¿Qué es lo que lleva? Quiero darles este ejemplo para que lo puedan entender. Entonces entra la persona y dice, cojo el ascensor. El desencadenante es que interpreto la ansiedad como un estado de peligro. El ascensor se va a caer. El ascensor se va a quedar sin funcionamiento y yo me voy a quedar encerrado. Pero no es cierto. No es cierto, es irreal. Y esa es nuestra preocupación. Quiero que me entiendan esa parte. Que yo puedo sentir ansiedad, ¿no? Pero cuando el estímulo es incierto, cuando voy en el carro y digo en qué momento me estrellan, cuando no me puedo meter a la piscina porque de pronto me ahogo, no puedo ir a hacer compras solo porque tengo fobia a las personas, porque siento que me están observando, se activan trastornos. Y ahí es donde tenemos que tener muy en cuenta cómo lidiar con eso. El estado de pánico y los factores estresores, ¿no? Podemos llamar un factor estresor en este momento de esta crisis que estamos viviendo, son los que alteran las conductas frecuentes para que las personas sufran trastornos de ansiedad. Una cosa es experimentar la ansiedad como una emoción y estímulo básico en nuestras vidas, y otra cosa es lidiar con un trastorno de ansiedad. Cuando el pastor habla que es como me siento ahorcado, como lo están definiendo, ahí ya pasamos de algo que está trastornando la vida y trayendo limitación a la vida del ser humano, ¿sí? Porque lo pongo de esta manera, yo puedo tener ansiedad en este momento por subirme a un púlpito, ¿no? Subirme a hablar en público, siempre hay un grado de ansiedad, nervios, ¿no? Un grado de preocupación, estresor, pero sé que lo que es irreal en este momento se va a quitar cuando yo ya pueda sobrepasar ese temor o esa preocupación. Pero si esto sigue siendo frecuente en mi vida, sin ningún propósito,
sin algo que sea conciso verdaderamente, ahí ya podemos llamar esto patológico, ¿no? La persona que interpreta que el ascensor se va a caer cuando no es así, empieza a abrirle puertas a lo que es los pensamientos negativos, súmale sensaciones físicas, entonces esa persona tiene un estrés postraumático donde nunca hubo realmente un accidente en el ascensor, pero cada vez que sube al ascensor va a querer bajarse, porque va a siempre sentir que hay algo mal. Entonces, esa ansiedad es patológica. Sabes que en un tiempo nosotros estuvimos tratando y conversando con personas que llegaron a tal grado de ansiedad que iban en el carro, en la autopista o en el freeway y de repente entraban en ese estado de ansiedad, tenían que salirse de la carretera, bajarse del carro y no seguir conduciendo. O en algunos casos querían avanzar y no podían, o subirse al carro, como tú dices, el ascensor, subirse al carro ya les causaba esa sensación de temor y de que se están asfixiando. Sí. Y les robaba la libertad. La ansiedad paraliza. Ese es uno de los conceptos que tenemos que ya empezar a entender. Si tú has permitido en tu vida que la ansiedad, que la preocupación embargue tu vida, ya estás permitiendo que tu vida sea paralizada, que sea detenida. Creo que ya hay puntos para ir orando y es ir descubriendo si esto está pasando en ti. Por supuesto, nuestro programa no se trata de invadir con temores. No se trata de que usted empiece a sentir la paranoia, ¿sí? Como que, y sí, yo me siento ahogado, yo estoy sintiendo eso. No se trata de esto. La idea no es que usted reciba más cargas y que usted se sienta enfermo. No, por supuesto que no. La idea es dar la definición para poder identificar, pero también dar respuesta. Y vamos a ir más adelante, después de que conversemos un poco más sobre esto, a ver algunas respuestas. Pastora Silvia, dinos tu aporte. Pues yo quiero decir que en medio de esta situación, pues también se tiende quizás hasta a sentirse enfermo, cuando no hay nada, ¿sí? Cuando todo está bien. Entonces tenemos que tener cuidado en poder manejar bien esta situación. Yo sé, no es fácil, es un poco complicado para todos, las noticias sobre todo, tantas cosas que estamos escuchando, tanta información que está llegando a nuestra mente, entonces hace que se cree un grado de ansiedad, un grado de preocupación, ¿sí? Pero es importante que nosotros guardemos la calma, porque a medida que nosotros vamos como tomando el control de nosotros mismos, porque eso es como es un mecanismo de defensa, como dices tú, es un mecanismo de defensa el poder reaccionar ante ciertos estímulos, también es importante que nosotros usemos el dominio propio, o sea, que podamos tener control de nosotros mismos, porque Dios también puso ese control en nosotros. Nosotros mismos podemos controlarnos. Ahora, y los niños reciben todo lo que ven de sus padres. Es decir, porque, bueno, yendo un poquito más allá, es la familia o los niños son el reflejo de lo que sucede en casa. Entonces, si los padres están angustiados, si los padres están ansiosos, pues los niños van a tener esa angustia y van a tener esa ansiedad. Entonces, tenemos que manejar esto con mucho cuidado. Como dije al principio, es algo que todos estamos manejando en este momento, no es un grupo de personas solamente, sino que somos todos a través de todo esto que está sucediendo, pero que sí, si estás bien, si tú estás saludable, no pongas cargas en tu mente de que estás enfermo. Estás sano. Y si tú estás pensando que estás enfermo, pues tienes que tener cuidado, porque de pronto son reacciones a lo mismo que estás pensando. Sí, bien interesante que este es un tema social, por supuesto, y por eso tenemos aquí al psicólogo. Y este es un tema que afecta a los niños, a la gente, a los jóvenes, por eso tenemos aquí a Silvi en su parte educativa, pero también es un tema bíblico. La Biblia habla de personas que experimentaron ansiedad y también da
respuestas para la ansiedad. Es decir, que Dios está en el asunto, que las Sagradas Escrituras nos hablan que Dios está ahí. Si tú estás experimentando el que tienes ansiedad, yo quiero ser desde ya directo y decirte, el Señor está ahí para poner su paz y calmar tu corazón. Yo he creído y nosotros creemos como cristianos que la presencia del Señor en este momento está tomando y tocando tu corazón y poniendo la paz del Señor en tu vida. Durante este programa tú vas a experimentar que el Señor saca de tu vida esa preocupación, saca de tu vida esa ansiedad y tú vas a experimentar cómo la paz de Cristo invade todo tu ser. Así es que esta conversación es para que tú seas sano, sana, seas libre, seas restaurado, restaurada y que el poder del Espíritu Santo se haga real en tu vida. Así es que sigamos con este tema, ponga mucha atención. De nuevo, si tiene preguntas, escríbanos un WhatsApp al 202-239-1076. Una de nuestras hermanas, amigas, sierva del Señor, nos ha escrito, ella ha venido padeciendo durante este tiempo. Antes de venía padeciendo algunas cosas de ansiedad y durante este tiempo se ha incrementado. No ayuda mucho, como ella dice, no ayuda mucho lo que se está viviendo. Entonces, ¿cómo podemos ya empezar a dar unas respuestas? ¿Cómo manejamos esto? ¿Cómo se hace el asunto para que salgamos y podamos vivir en paz, disfrutando de la relación que tenemos con el Señor? Esta pregunta que nos hace esta hermana, precisamente anoche leía que la OMS también está cuestionando qué vamos a hacer con las personas que ya sufrían algún tipo de trastorno o estructura de enfermedad como esta o sintomatologías que personas ya presentaban antes de que se desatara este flagelo de este virus. Este tiempo va a disparar más estos trastornos en las personas, ¿sí? Entonces la persona que nos escribe esta pregunta dice, yo ya venía sufriendo cuadros de ansiedad, pero parece que ahora esta circunstancia está disparando aún mucho más estos cuadros de ansiedad. Esto es algo que es realmente muy importante tener en cuenta, pues pensamos en prevenirnos de entrar en ataques de pánico nosotros, pero pensemos también en estas personas que para ellos esta situación es un disparador aún más para sus conductas. Yo quiero decirles que a veces en nuestra vida nos dejamos condicionar por este tipo de factores, ¿sí? Y somos condicionados y ahora va a ser más difícil desaprender de estas conductas que ya nuestro cerebro aprendió y aceptó. Espiritualmente hablemoslo de esta parte, pastor, cuando yo realmente dejo que esto siga en mí, ¿no? Y no entrego estas ataduras o este tipo de situaciones fuertes y mentales y emocionales en nuestra vida, es como que nuestro cuerpo se sigue alimentando de esto y se convierte en un hábito y mi cerebro, mis emociones y mi vida se van a alimentar constantemente de esta ansiedad y este temor. Va a ser un poco más difícil más adelante poder quitar esas conductas que ya yo aprendí. Cada vez que voy a salir a la calle pienso que algo malo me va a suceder, ¿no? Son fobias, ¿no? Son estructuras, son fortalezas que yo mismo también he creado, pues las he alimentado yo mismo con el pasar del tiempo y no he puesto como un pare ante ellas. Siento que la respuesta para esta persona puede ser no solamente buscar una ayuda profesional, sino realmente poder entender las herramientas espirituales por medio de la oración que podemos hacer para destruir toda fortaleza que hay en nosotros. No creo que podamos seguir esperando que el tiempo pase y que esto también nos vuelva un poco sumisos a este tipo de conductas que están sucediendo. Encontré que hay muchos psicólogos cristianos. Si ustedes son de las personas que piensan que no hay relación entre la psicología y la vida cristiana, están equivocados, porque hay una alta relación. Es muy significativo que muchos psicólogos cristianos
ayudan en el entendimiento de estos temas. Uno de estos psicólogos cristianos, ha escrito que hay dos formas de ansiedad. Una es la ansiedad, y aquí póngame mucha atención porque esto puede dar una salida para ti y para todos los que estén o en algún momento pasen ansiedad. Hay una forma de ansiedad es la existencial, la normal, la que me lleva a decir, bueno, mañana tengo que levantarme y tengo que salir a buscar la comida, a trabajar. Esa es la adaptativa que tú acabaste de mencionar. Y en esa, lo que sucede es que te lleva a crear posibilidades de solución. Y es más, no solo posibilidades, sino que te lleva a desarrollar habilidades dentro de ti para enfrentar lo que te genera ansiedad. Por ejemplo, tengo que buscar un trabajo porque necesito mejores recursos. Eso ya genera una ansiedad. La ansiedad normal, la existencial, te lleva a llenar hojas de vida, te lleva a ir a tocar puertas para conseguir un nuevo empleo, te lleva a crear una empresa. Muchos de los que hoy tienen empresa han surgido producto de que necesitan solucionar algo. Entonces ellos empiezan a crear en sus mentes y a pedirle, en este caso nosotros los cristianos, pedirle al Señor que nos dé ideas, que nos ilumine, que nos guíe cómo enfrentar la situación, y uno se hace creativo. Aquí hay una solución para las personas que tienen ansiedad o que pasan por ansiedad o que les dan estos ataques de ansiedad. Conviértase en creativos. Esa es una manera de canalizar la ansiedad. Es una manera como tú puedes decir, bueno, estoy preocupado, tengo ansiedad en algo, pues listo, voy a ver cómo lo soluciono. E inmediatamente puedes empezar a orar y decirle al Señor, Señor, estoy sintiendo esta preocupación, ¿cómo puedo salir de ella? En tu vida, eso te lo tengo que decir como pastor, como hombre preparado en la palabra del Señor, como que también he experimentado momentos de ansiedad donde ¿qué hago? ¿Cómo es la existencial, la normal, la que me lleva a vivir como persona? En tu vida y en la mía, Dios puso la capacidad para saltar, para salir adelante en medio de todas estas cosas que nos preocupan. Nos ha dado la capacidad para hacer, para proponer, para inventar. Nos ha dado la capacidad para ingeniar ideas. Así es que si tienes algún asunto que te genera ansiedad, primero descubre cuál es. ¿Qué es lo que te está generando la ansiedad? Porque uno no se puede inventar una ansiedad. ¿Sí? Estoy ansioso, ¿pero de qué? ¿Sí? ¿Qué me está? Tiene que tener una razón. Y cuando encuentre la razón, entonces empieza a pensar cómo solucionar, cómo apagar esa ansiedad. Por supuesto, ya dije, una es la parte espiritual, orar, pero otra es la parte creativa. En ti hay la capacidad para desarrollar cosas que te lleven a salir de lo que te genera la ansiedad. Y quizás estamos hoy hablándole a empresarios, quizás estamos hoy hablándole a los mejores esposos, a las mejores esposas, a los mejores padres. Quizás les estamos hablando a los que están teniendo hijos, como una hermana nos escribe, mi hija viene pasando por momentos de ansiedad y termina llorando. ¿Sabes qué? Quizás en ella lo que le genera ansiedad es el deseo de crear, y puedas invitarle o abrir espacios donde ella pueda desarrollar su inteligencia, desarrollar el cómo solucionar. Invítale a salir de la ansiedad proponiendo respuestas. ¿Me dejas decir algo? Sí. Y es que ahí donde ella está diciendo lo que su hija está pasando, podemos ver que necesitamos tener en cuenta que nosotros somos seres sociales, que Dios nos creó así, como seres con capacidad de comunicarse. Entonces, normalmente una persona que sufre de ansiedad o de estrés o de preocupación se encierra en sí misma. Y entonces como que guarda todo lo que está sintiendo, y eso le hace aún mucho más daño. Entonces una buena solución, una buena llave es que podamos abrir el corazón para hablar. Las personas que tienen la capacidad de poderse comunicar fácil y pueden expresar fácil lo que sienten, pues muy bien. Pero hay otras personas que no son fáciles para sacar lo que están sintiendo, y pienso que ese tipo de personas son las que más fácilmente pueden caer en estos trastornos.
Claro. Pero hay que vencer eso. Entonces, si tú estás sufriendo de ansiedad, si estás sufriendo de preocupación, de angustia, ya, si ya te estás pasando un límite, abre tu corazón para compartir con una persona sabia, con una persona que te pueda ayudar acerca de lo que te está pasando. A veces cuando nosotros hablamos, podemos sentirnos mejor, descargamos todo lo que está pasando dentro de nuestro interior. Pero si tú lo guardas, entonces eso se hace como una bomba de tiempo que en un momento va a explotar y no sabemos en qué manera va a explotar. La otra parte de la ansiedad, una es la normal y la otra es la que tú mencionabas, que ya tiene un concepto patológico, o sea, que ya está enferma la persona. Y aprovecho para decirle, quizás ustedes sienten que están ansiosos y ya por solo mencionar la palabra ansioso se sienten enfermos. Como que ya, y sí, yo como que estoy entrando en un tipo de locura o alguna cosa me está afectando y ya tengo algo neurótico que me está cayendo mal y estoy pasando mal. Tenga cuidado de no autoformularse enfermo, de no declararse enfermo, porque recuerde, hay una que es la ansiedad normal, la existencial, la que te lleva a crear, y la otra es la realmente de enfermedad, como decía Esteban, que necesitas una ayuda profesional. Pero cuando llega la persona a la ayuda profesional o a la patológica, es porque no ha podido tener el valor para desarrollar o enfrentar lo que le causa la ansiedad. Es como que el individuo ha renunciado a batallar, ha renunciado a crear, ha renunciado a luchar para salir adelante y se ha dejado agobiar por el asunto que le causa la ansiedad. Por supuesto, muchos no sabemos en qué momento está pasando. El profesional en el campo psicológico es Esteban, pero el caminar y la lectura nos ha llevado a entender que gente se rinde sin pelear. Y quizás es el caso de muchas personas. Necesitas crear, necesitas enfrentar. Cuando te rindes, ya estás en un problema. Pero cuando sigues batallando, no importa si estás en el último aliento de vida, todavía hay vida. Y la Biblia dice, mientras hay vida, hay esperanza. Así es que no te dejes vencer. No permitas entrar en la parte enferma. Batalla, porque en el último segundo puedes encontrar la respuesta. Y quizás estés a la puerta de un gran avivamiento en tu propia vida, de un gran mover de Dios en tu propia vida. Una gran respuesta para ti y para tu familia. Así es que decide enfrentar con valentía y hacer algo diferente en tu vida. Sí, aporto, pastor, que es verdad que no todas las personas tenemos la misma capacidad de resiliencia que otras, ¿no? Ayer hablaba con la pastora que muchos tienen la capacidad de adaptarse a los cambios de una manera asombrosa y admiro mucho eso, como a otros les cuesta entrar en esa adaptación tan rápida ante los cambios, ante los estímulos. Y me uno a lo que dice el pastor, usted necesita abrir protocolos, encender alarmas, ¿no? Que tanto esto me está llevando a que mi vida esté en peligro, a que mi relación con mi entorno cambie, a que el rendimiento laboral y profesional en mi vida esté, en vez de aumentar y ser algo eficaz, esté poniendo barreras. Imagínese, pastor, que usted ahorita comentaba que esta ansiedad existencial o adaptativa nos impulsa y nos ayuda de alguna otra manera a ser creativos. En 1908 la ley de Gertes Thompson dijo que no podían explicarse por qué la ansiedad también generaba estímulos de eficacia y rendimiento para la memoria, para la atención, para rendir al 100% de ser estímulo en nuestras tareas diarias. La ciencia no puede entender hasta el día de hoy, porque esta ley de Thompson en 1908 decía eso. Y tal vez científicamente no podemos entender eso, pero bíblicamente en Dios podemos entender que por encima de organismos de defensa, que por encima del poder de la mente, como dice la ciencia, y tal vez muchos van a empezar a disociar colegas conmigo en cuanto a esto, pero la psicología nunca va a poder entender por qué el Señor nos creó tan perfectos,
¿no? Con una inteligencia como se la daba a Daniel y a sus compañeros frente a reyes, frente a escribas, frente a personas de mucha ciencia. Porque Dobson decía en 1908, la ansiedad impulsa al ser humano también muchas veces a darse cuenta que tiene que sobrepasar barreras. Y lo impulsa, como yo decía, a los jugadores a ganar y a los ejecutivos a armar empresas sin ninguna limitación y sin fronteras. No hay una explicación científica ante esta ley del porqué de la ansiedad provenga este estímulo. Entonces, pastor, ¿por qué bíblicamente sí la hay? Si hay una respuesta. Sabes que me parece muy especial lo que tú acabas de mencionar, porque Dios puso, y esto desde la creación, Dios puso en el hombre la capacidad de adaptarse y la capacidad de superar los obstáculos. Dios puso en la humanidad el ser victorioso, porque nos dio su victoria. Nos dio la capacidad para crear, nos dio la ciencia, por eso hoy tenemos ciencia, nos dio la ingeniería, nos dio todo lo que el ser humano necesita, toda la sabiduría que hay en la humanidad fue puesta por Dios. Dios puso en nosotros tal habilidad. Quiere decir esto que si la ciencia en ese sentido no tiene una respuesta, no saben por qué sucede esto, yo creo que la Biblia nos da respuesta. Amén, así es. Y Dios nos da respuesta. Y la respuesta es que Él nos ha creado con la capacidad de superar los obstáculos que se nos presenten en la vida. ¿De dónde salió Adán y Eva, por ejemplo? Que es de donde surge toda la cosa que se cayó en el mundo. ¿De dónde surge el que ellos crearan vestidos para ellos y se escondieran? De la misma inteligencia, de la misma sabiduría que Dios dio. Creo que por donde se nos está direccionando en este momento para solucionar el tema de la ansiedad es descubrir en nosotros habilidades que Dios nos dio para salir adelante. Descubrir en nosotros ese don de Dios para crear, para hacer tiempos diferentes, para manejar las situaciones. Hay una persona que nos está escribiendo, gracias por su pregunta, nos está diciendo que muchas personas tienen conflictos internos y lo que hacen es aislarse. Sí. Se encierran. Tú mencionabas ahora, antes, Ajá. este punto. ¿Cómo podemos decirles que salgan? Aquí, la parte pastoral. Mi recomendación para estas personas. 1. Hay 3 tipos de personas que tú tienes que tener cerca. Una persona es la que tú consideras alguien que te puede aportar algo en la vida. Los que consideramos nosotros en el concepto bíblico, los Pablos. Aquellos que siempre están listos para darnos una palabra sabia, una palabra oportuna, a las personas que nosotros vemos más arriba de nosotros. Ahora, aquí para reconocer a alguien más arriba de nosotros tenemos que tener humildad, ¿no? Porque a veces somos tan grandes, tan altos, tan sabios, que no hay nadie más arriba que nosotros que Dios. Un hombre dijo, sobre mi cabeza mi sombrero y nadie más, ni siquiera Dios. Y ¿sabes algo? Aquí, primero, tener una persona que es la que consideramos de respeto, con autoridad, a la que podemos escuchar siempre y a la que podemos acudir. Ese es 1. 2, tener una persona al mismo nivel nuestro, con la que pasamos los mismos problemas, las mismas dificultades, tenemos el mismo tipo de conversación. Y 3, las personas que están bajo nuestro cuidado, que están para que nosotros les enseñemos. Unos son los Pablos, otros son los Bernabé y otros son los Timoteos. Cuando tú en tu vida ejercitas el tener a alguien a quien correr, aparte de Dios, por supuesto, estamos hablando de personas, tener una persona con la cual hablar, que tú le respetas para que te aconseje, tú estás teniendo una manera de alimentar tu vida y también una manera de sacar de tu vida. Cuando tienes una persona en el mismo nivel tuyo, tú tienes alguien con quien compartir. Es alguien para conversar de los mismos temas y quizás orar juntos. Pero cuando tienes un Timoteo, lo que tú aprendes del Pablo, aquí viene a tu vida y lo transfieres o lo pasas al que estás formando. Ese proceso
pareciera que fuera como que tú eres nada más un catalizador, pero ese proceso lo que está haciendo en ti es reforzando lo que has aprendido. Cuando tú lo extiendes, cuando tú lo enseñas, hace en ti el ejercicio de, oiga, yo no puedo andar diciendo lo que no creo. Yo no puedo andar enseñando lo que yo mismo no sé. Necesitas reafirmarlo. Entonces, en el caso de personas que se aíslan y no tienen con quién hablar, vamos a pedirle al Señor, tú pídele al Señor una persona arriba de ti, que tú respetes, una persona que está a tu nivel con la cual puedas compartir, tomar un café, y una persona a quien puedas enseñar. Las 3 personas hacen algo significativo en tu vida. Te van a sacar de estar solito o de estar solita en la tierra. Necesitas relacionarte. Dios nos hizo gente social, gente relacional. Así es que... Entonces, ahí en la parte de Timoteo yo quiero decir algo, y es que los primeros Timoteos están en nuestra casa. Son nuestros niños, son nuestros jóvenes. Entonces, depende mucho de lo que está llegando a tu vida, si tienes realmente a un Pablo o si tienes a un Bernabé con el cual estás compartiendo. Entonces, de ahí depende cómo estás tú manejando tu relación con los que están abajo de ti, con tus niños, con tu familia, ¿sí? Entonces, es importante porque los niños reciben absolutamente todo de nosotros, todo lo bueno y desafortunadamente lo malo también. Entonces, si una mamá está histérica todo el día, está frustrada todo el día, pues es muy posible que sus hijos estén en el mismo estado. Entonces, los niños van a reflejar exactamente lo que sus padres están viviendo. Ahora, si los padres están en peleas, si no saben cómo manejar la comunicación, si no saben cómo comprenderse, pues no podemos esperar que los niños hagan una cosa diferente. Entonces tenemos que primero manejar como nosotros, como adultos, estas situaciones que nos están pasando y tener mucho cuidado con lo que estamos transmitiendo a nuestros niños. En cuanto al aislamiento, yo le diría a esta persona que busque la razón por la cual se está sintiendo minimizada. Puede ser baja autoestima, falta de identidad propia, falta de fortalecimiento de esa autoestima. ¿Quién soy yo como persona? ¿Cuál es la identidad que yo tengo en el Señor, en Dios? ¿No? Y esto, pastor, sucede también en nuestras iglesias. Personas que se sienten minimizadas porque tal vez no tienen los dones o los talentos que tienen otros. Eso es muy importante. Y yo quiero decirle a esas personas que Dios le dio a usted un talento, le dio habilidades, le dio fortalezas, capacidades que tal vez son diferentes a las de nosotros. Tal vez usted que hizo esta pregunta tiene algo que no tengo yo, algo que no tenemos nosotros. Use eso para crecer. Use eso para potencializar su vida al 100. Si usted es bueno para grabar videos, si usted es bueno para cocinar. Ahora yo veo en Instagram todos los días que ahora la gente está sacando a relucir sus talentos, ¿no? Sí, es bueno para la mecánica, veo personas arreglando carros, sí, veo personas haciendo cocinando, postres, haciendo postres. Y yo le quiero decir a esta persona que no se sienta minimizada porque algún día tal vez le hicieron saber a usted que no valía la pena, que no tenía las herramientas, las oportunidades profesionales que otros tienen, pero Dios la creó a esta persona en el vientre de su madre con un propósito específico en esta tierra. Entonces tenemos que definir por qué me siento aislado, por qué no quiero entrar en relación social, como decía la pastora. ¿Será que hay un bajo autoestima? Y la identidad que Dios ha puesto en mí, ¿no? ¿Qué es lo que Dios piensa acerca de mí? Y vale más lo que Dios piensa acerca de mí que lo que otros a veces puedan pensar de mí, porque a veces esto nos destruye, ¿no? También puede ser que hay culturas donde uno de los dos es dominante, sea él o sea ella, y aísla a los demás de la otra gente. Donde hay tal posesión, dominio sobre los demás, que se les impide relacionarse con otros y eso hace que se vuelvan aislados, solitos. Pero el otro lado, Pastora Silvia y Esteban, es que a veces gente ha sido herida en su confianza. Sí. Y por eso no se pueden relacionar con otros.
y a veces han sido heridos en la confianza por autoridades, por personas que ustedes han considerado arriba, por aquellos Pablos, por decir algo. Y eso les cierra la oportunidad de conversar y les cierra la oportunidad de soltar la ansiedad, les roba la capacidad de conversar sobre su asunto interno. El otro lado es que a veces en las familias, si es él o es ella, normalmente los hombres no andan diciendo estoy ansioso, son más las mujeres, la mayoría de las veces. Pero los hombres no lo dicen, pero lo igual sientan. Y viven tensionados y la ceja fruncida y el corazón agitado. Pero ¿sabe algo? A veces el que el ambiente en la casa no le permita hablar a la persona genera más ansiedad. Le hace sentir más solo, le hace sentir más aislado. El que no haya la libertad, porque si habla le pegan un grito, o si habla le pegan un regaño, o si habla le sale, ya estás con lo mismo, Sí. y como que no encuentra esa comprensión. Pues aquí, tú y yo podemos salir con la mano de Dios hacia adelante, caminando, descubriendo lo que el Señor tiene en nuestras vidas. Tú sabes para qué eres bueno o para qué eres buena. Y también te digo hoy, como pastor, como ministro del Señor, todavía hay más cosas por descubrir en tu vida que tú mismo o tú misma vas a descubrir, las cuales son herramientas que el Señor puso en ti para salir adelante. Y quiero decirte, como está diciendo aquí Esteban, aprovecha lo que puedes hacer y hazlo. Estás solito o solita, empieza a desarrollar mecanismos de ideas que vengan a tu vida para que salgas de la ansiedad y salgas de la soledad. El otro lado es, a veces toca saltar un poquito la barda, a veces toca por uno mismo y por el bienestar de todos, empezar a buscar amigos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, es lo más recomendable, y tener buenas conversaciones, ir probando poco a poco las amistades para tener el grado de amistad de un Timoteo a un Pablo y de un Bernabé a otro Bernabé. Tiene que crecer, es un proceso. Quizás tú digas hoy, pero ha pasado la vida y ya hoy estoy en este problema y no encuentro con quién hablar. Vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo. Si fuiste herido o herida en tu confianza y por eso te cerraste y estás pasando solo o sola este momento de ansiedad, vuelve a intentarlo. Y quizás te vuelvan a fallar. No importa, vuelve a intentarlo. Dios va a tener una conexión divina, te lo digo en el nombre de Jesús. Dios va a tener una conexión divina para ti, una persona leal, una persona seria, una persona honesta, una persona transparente, una persona que te va a amar desde el corazón, una persona que se va a mostrar como amigo o amiga sincero o sincera, que va a poder ser ese regalo de Dios para tu vida. Recuerda que los amigos, la gente amiga, son realmente regalos de Dios para nosotros. Valórelos, cuídelos, ámelos, y cuando encuentres un tesoro de eso, no le falles tampoco. Mantén tu corazón fiel, porque es una herramienta de Dios, es un don de Dios que Él nos ha dado. Y hoy quiero, en el nombre del Señor Jesús, decirte, no te dejes aislar. Porque una de las estrategias que usa el enemigo llamado Satanás es aislar la gente, hacerlos en un rincón, porque solitos son presa más fácil para poner ideas equivocadas, para poner sentimientos equivocados, para poner pensamientos equivocados y acciones equivocadas. No te dejes aislar, no te dejes poner en un rincón por nada. Y si de alguna manera violentamente te ponen en un rincón y te están aislando y están abusando de ti, hay herramientas físicas, hay herramientas legales, hay herramientas espirituales que tú debes usar. No, por nada te dejes aislar de la vida y hacerte hundir en el problema de la ansiedad o en el problema de la soledad. Así es que este es un tema muy amplio, el tiempo se nos está yendo, desafortunadamente el tiempo no para. Nosotros estamos orando y aprovecho aquí para decirles a ustedes, ayúdenos a orar porque queremos convertir esta posibilidad de conversar, de tener este tipo de conversaciones en un programa constante cada semana.
Por supuesto, esto tiene algunos requisitos, estos algunos asuntos laborales, espirituales y también físicos y también económicos. Entonces necesitamos también de equipos, necesitamos que ustedes nos ayuden a orar y que ojalá el Señor nos siga abriendo puertas para poder compartir. Yo quiero aprovechar en este momento, antes de ir ya terminando, tenemos que empezar a dar consejos ya porque nos quedan pocos minutos para cerrar. Quiero aprovechar para decir a Radio Poder, la emisora que nos ha abierto las puertas para este programa, gracias. Hermana Ruth, la gerente de esta emisora, que el Señor la bendiga. Gracias porque está abriendo la puerta para llegar a la sociedad y para bendecir la sociedad. Estas conversaciones son necesarias. En un futuro, si el Señor nos sigue abriendo puertas, tendremos un médico, un abogado, otros psicólogos, gente profesional que nos ayude a entender y nos ayude a salir adelante en nuestro diario vivir. Así es que vamos a ir ya entrando en dar consejos. La conversación es muy larga, tenemos más preguntas aquí que nos están haciendo, gente agradeciéndonos y ya no podemos. Escríbanos al 202-239-1076, 202-239-1076, y si usted encuentra que este programa tiene algo que le ha bendecido, algo que ha servido para su vida, compártalo con otros, porque todos necesitamos ser bendecidos por el Señor. Y más en este tiempo necesitamos palabras de paz. Así es que vamos a ir ya entrando en la parte final. Recomendaciones, soluciones sociales, soluciones desde tu óptica como profesional, soluciones académicas y soluciones espirituales. Listo. Quiero concluir en cuanto a este tema de la ansiedad. Esto es grandísimo, muy largo, ¿no? Es muy extenso. Pero que usted pueda entender y encender alarmas cuando esta ansiedad no se adapta a las circunstancias naturales. 2, cuando se vuelve permanente, demasiado frecuente con estados de pánico. Y 3, cuando es demasiado intensa en la sintomatología de su cuerpo. Esté muy pendiente en eso, cuando hay pensamientos recurrentes, ideaciones suicidas, inestabilidad emocional, llanto excesivo, descontrol emocional, tensión muscular, hiperventilación. Esos son síntomas que tenemos que tener en cuenta más despacio. en este tiempo. Tensión muscular, llanto excesivo, ideaciones suicidas, hiperventilación, taquicardia. Son síntomas que a veces no entendemos de dónde provienen. Entonces, por eso les digo que una de las primeras razones es cuando no se adapta a las circunstancias, cuando no hay un porqué. Y cuando hay un porqué como lo de este virus, lo de esta situación, sí, aún usted encienda alarmas y tenga presente estos síntomas. Quiero terminar dando algunas recomendaciones. Aíslese de factores que desencadenen más pánico y ansiedad en usted. Sé que ahora hay más tiempo para las redes sociales, pero limite su tiempo en las redes sociales también. Haga horarios, ¿no? De pronto hay muchas personas que ahora están consumiendo más las redes sociales durante todo el día, pero usted también haga de su vida activa dentro de la casa haciendo otras cosas, no solamente estar en redes sociales. Mire qué información está leyendo que también alteren las conductas de ansiedad, qué noticias, como hablábamos en el programa anterior, de qué se está alimentando de las noticias y qué fuentes está viendo. Por último, usted tiene todo de parte de Dios para vivir esta cuarentena o para vivir, si aún los días se ponen malos, ¿no?, de una mejor manera, ¿no? La oración. Saque tiempo con sus hijos para hablarles de cómo se están sintiendo, fortalezca la comunicación asertiva en su hogar, busque herramientas para aún tenerlos, tal vez no todos contentos, porque ahorita hablaba con una persona y me decía, aún las cosas que son mínimas y bobadas tal vez van a ser detonantes de conflicto, porque ahora la gente va a estar en su casa todo el tiempo. Respire, ¿sí? Maneje la asertividad comunicativa y la tolerancia también entre su hogar. Entonces, gracias por este tiempo y eso es lo que yo quería compartir. Gracias. Y yo quiero decirles que hacer énfasis en que podamos comunicarnos los unos a los otros, que podamos tener comunicación. Eso nos va a ayudar a poder sacar lo que estamos sintiendo, lo que estamos pasando, a poder orar los unos por los otros y poder compartir de cierta manera lo que estamos viviendo. Entonces no te encierres, no te aísles, busca con quién hablar. Y si no tienes a nadie cerca,
pues usa el internet, o usa el teléfono, usa el FaceTime, y no te quedes encerrado en sí mismo. Hay que comunicarnos, hay que sacar lo que estamos sintiendo, porque es muy importante. Entonces, no guardemos todo eso, porque como dije antes, eso puede estallar y no está bien. Entonces, y también tratemos de hacer otras actividades. Me parece muy importante que podamos hacer otras cosas, no seguir alimentando todo lo que tú dijiste ahorita, no seguir alimentando lo que estamos viviendo, sino ver las noticias que necesitamos ver y ya no más, sino hacer otras cosas. Podemos hacer muchas cosas en casa y tratar de sobrellevar como las cargas los unos y los otros. Así que pues los animo a eso, y sobre todo a orar los unos por los otros. Este es un tiempo donde necesitamos orar hoy más que nunca para buscar a Dios. Así que orando por todos, orando los unos a los otros es también muy importante. Bueno, yo quiero terminar este tiempo presentándoles un versículo, recordándoles un versículo de las Sagradas Escrituras que ustedes conocen muy bien. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículos 6 y 7, dice la Biblia: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En este versículo que acabo de leer, hay una gran respuesta para nosotros. Y la gran respuesta es tener un momento de mayor humildad. Yo sé que ustedes y yo somos humildes, tenemos un alto grado de humildad. Yo sé que en el corazón nuestro hay humildad. Pero hoy necesitamos humillarnos delante del Señor Jesús y someternos bajo su poderosa mano. Muchas o todas las respuestas a nuestros problemas están en Jesús. Él puede sanarte de esa ansiedad. Él puede tomar tu preocupación. Él puede darte libertad y puede bendecir tu vida para que salgas de esa situación que puedes estar pasando. Humillarse es poder rendirse ante el Señor, ¿sabes? Quizás tú has corrido buscando respuestas y te has escapado por un lado, te has escapado por otro. Algunos dicen que matan la ansiedad o quieren acabar la ansiedad, su preocupación en el alcohol, en las drogas, en la prostitución y en diferentes, comprando compulsivamente diferentes cosas. Pero sabes, humíllate ante el Señor hoy. Y ahí donde estás, yo te quiero invitar a que pongas, descargues sobre el Señor tu ansiedad. Y la Biblia dice, Él, el mismo Señor, tiene cuidado de ti. Ahí donde estás, yo quiero que ores conmigo. Yo quiero que repitas conmigo esta oración. Ahí donde estás, quiero que le digas al Señor, Señor, hoy me entrego a ti. Me acerco a ti con todo mi corazón. Y te pido, Señor, que tomes mi vida. Lo primero que te quiero rogar es que perdones mis pecados, que me limpies de mi maldad, que me aceptes como tu hijo o como tu hija. Y yo, Señor, te acepto como el Salvador de mi vida. Sé hoy, Señor, que el único que trae respuesta para la vida eres tú. Y hoy, Señor, necesito tu respuesta. Entrego a ti toda ansiedad, toda carga, toda preocupación. La entrego en tus manos, porque en ti
hay respuestas para mi vida, para mi familia, para mis amigos, para todo mi entorno. Gracias, Señor, por obrar en mí. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta oración te ha conectado con la presencia del Señor. Hay respuesta en Jesús. Hay respuesta. Quiero decirte, comunícate con nosotros 202-239-1076, Iglesia Life en el Camino Church. Pastores Rolando, Silvia y Esteban. Esteban, gracias. No, Esteban. bendiciones para todos. Dios los bendiga. El Señor los guarde. Gracias por acompañarnos.